Soy Ignacio Elif, del Círculo Médico de Roque Pérez, médico cardiólogo, y pertenezco a la mesa ejecutiva de FEMEVA. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, estamos hablando básicamente de la obstrucción de las arterias coronarias con ateromas, con placas de colesterol que se van acumulando a lo largo de los años en aquellos pacientes que presentan los denominados factores de riesgo coronario. Hay una serie de factores predisponentes, si bien todos pueden desarrollar enfermedad coronaria, hay una relación directamente proporcional a la cantidad de factores de riesgo que el paciente acumule en su haber. Estos factores de riesgo los podemos dividir en modificables y no modificables. De hecho, el sexo masculino tiene más riesgo que el femenino, la edad, con el correr de los años, también implica un aumento del riesgo, que son factores, digamos, no modificables, pero el resto sí merecen la posibilidad de ser modificados, como lo son, por ejemplo, la hipertensión arterial, el aumento de los niveles de glucemia en la sangre, el hábito de fumar, el tabaquismo, los aumentos de los niveles de insulina, el hábito sedentario, el sobrepeso. Básicamente, hay algo interesante porque estábamos hablando del depósito de placas de colesterol y entonces uno inmediatamente demoniza al colesterol, cuando en realidad, como para generar un poco de controversia con lo que digo y lo que se dice habitualmente, podemos decir que el colesterol no es el malo de la película, sino que es un partícipe necesario. El partido se juega en otro lado. La posibilidad de que un paciente tape sus arterias a través de sus factores de riesgo está dado por lo que denominamos función endotelial. Me gusta contarles a los pacientes, tomarme un ratito en el consultorio para contarles qué es el endotelio, de qué se trata, porque los ayuda a prevenir en el tiempo y a concientizarse. El endotelio es la capa más interna de la arteria. A veces les cuento que es el revoque fino de esta pared. Y en el endotelio ocurren un montón de circunstancias, un montón de cosas que hacen que el colesterol pueda depositarse ahí o no, que se pueda formar la placa o no. El endotelio puede funcionar bien o puede funcionar mal, lo que denominamos disfunción endotelial. Cuando hay disfunción endotelial, hay una predisposición natural para que ese paciente forme placas de colesterol que van a tapar definitivamente sus arterias. Entonces, cuando un paciente fuma, por ejemplo, uno imagina el alquitrán depositándose en sus arterias, y esto no es así. Lo que ocurre es una reacción química que inhibe el endotelio y se forma una placa de colesterol en esa arteria. Cuando veo una placa de colesterol tapando una arteria, esa placa es indistinguible de un paciente diabético, de un paciente hipertenso, de un paciente tabaquista, porque en realidad la placa es la misma y estamos frente a tres circunstancias que generaron lesión endotelial y disfunción endotelial. Cuando un paciente es hipertenso, los fenómenos que se dan en la hipertensión sobre la pared arterial inhiben su funcionamiento. Cuando tenemos niveles altos de glucemia, en el caso de la diabetes, ¿por qué se tapan las arterias en la diabetes? Porque la hiperglucemia genera disfunción endotelial, lo mismo que el aumento de los niveles de insulina. Todos estos factores de riesgo modificables actúan y tapan nuestras arterias a través de la disfunción endotelial. El hombre tiene mayor riesgo inicialmente y con la pérdida de la actividad hormonal la mujer termina alcanzándolo en determinado momento, ¿no es cierto?, en la posmenopausia. Hay algo interesante para contarles, que nosotros históricamente hacíamos estudios para detectar enfermedad coronaria y ahora, si bien también los hacemos estudios para detectar a pacientes que en un futuro van a tener enfermedad coronaria para que nunca la tengan. Soy un convencido de que si un paciente de 20 o 30 años hoy se hace todos los estudios, es imposible que tenga enfermedad coronaria en el futuro, porque lo que hacemos es una detección precoz de lo que es la aterogénesis subclínica, o sea, la presencia de pequeños engrosamientos en las arterias que se detectan a través de ecografía, de un ecodoppler de vaso de cuello, donde medimos el espesor de la pared arterial, puntualmente de la capa íntima y media de la arteria,
y lo correlacionamos con la edad. Y pacientes aún muy jóvenes, en los que detectamos algún factor de riesgo, es bueno hacer este tipo de estudio, porque si encontramos que en este paciente, aún muy joven, hay un aumento del espesor intimal, tenemos que ser enérgicos en el tratamiento de esos factores de riesgo que tiene, para evitar que cuando tenga 40, 50 o 60 años tenga enfermedad coronaria. Esto es lo que es prevención primaria. Luego tenemos toda la batería de estudios para la detección de la enfermedad coronaria ya instalada, ¿no? A través de un simple electrocardiograma, que tiene un valor muy relativo porque puede detectar solamente si algo agudo está ocurriendo o algo crónico ya ocurrió, pero con una posibilidad de falsos negativos muy alta. Y entonces pasamos a lo que denominamos test funcionales. La prueba ergométrica, que es una prueba de esfuerzo que se realiza normalmente en una bicicleta mientras realizamos un electrocardiograma y vemos qué cambios suceden durante el esfuerzo. Aumenta la sensibilidad cuando a esta prueba la convertimos en lo que llamamos un estudio de perfusión miocárdica, donde al paciente se le inyecta un material radiactivo que es captado por el corazón y podemos evaluar si ese corazón tiene áreas con trastornos en la perfusión que hablarían de la probabilidad de una alteración en la circulación coronaria. Otros métodos, como son el ecoestrés, también es hacer una inducción del corazón al esfuerzo a través de un ejercicio o a través de la utilización de drogas y hacer una ecografía del corazón en reposo y en esfuerzo y comparar ambas imágenes. Todos esos estudios de esfuerzo nos permiten decidir qué paciente no tiene nada o tiene bajo riesgo de tener enfermedad coronaria o aquel que tiene alta probabilidad de tener enfermedad coronaria y es evaluado con lo que es el gold estándar, el patrón oro, que es la cinecoronariografía, el popular cateterismo, que nos permite evaluar con precisión cuál es el grado de alteración o no de nuestras arterias coronarias. Tenemos algunos otros métodos, como es el score de calcio, que se realiza a través de estudios tomográficos, que según la carga de calcio que tenemos es el riesgo de tener enfermedad coronaria. De hecho, cuando una placa de colesterol es nueva, es muy blanda, es muy friable, es muy peligrosa, es muy posible que esta placa se pueda romper, ¿no es cierto?, y generar lo que se denomina un accidente de placa. Cuando va pasando el tiempo, la placa de colesterol se calcifica y se transforma en una piedra dura en nuestras arterias que genera una obstrucción fija, pero no hay tanto riesgo de accidente de placa como lo es con una placa pequeña. Esto, a su vez, divide clínicamente a los pacientes en lo que denominamos ANGOR crónico estable, que es el paciente que tiene una obstrucción fija, en donde hace un esfuerzo determinado, tiene dolor de pecho, para y se le pasa. ¿Por qué? Porque en determinado momento alcanza su máxima capacidad de ejercicio y es limitado por esta placa. Pero lo peligroso en realidad son las placas nuevas que tienden a romperse y son muy pequeñas y generan un accidente de placa con un fenómeno trombótico que tapa la arteria rápidamente. El accidente de placa, que da lugar al infarto agudo de miocardio, es cuando una placa de colesterol en una de las arterias coronarias, con la turbulencia que genera el flujo, se rompe, hay un fenómeno de trombosis y tapa la arteria completamente y el paciente tiene un infarto. A su vez, debemos destacar que así como hay un fenómeno trombótico en nuestro organismo, tiene mecanismos trombolíticos que deshacen ese trombo y hay un juego entre el trombo que se está formando y el organismo que lo quiere reducir. Entonces, durante tal vez un tiempo, el paciente puede tener ocasionalmente episodios de dolor de pecho que aparecen y desaparecen hasta que finalmente se instala el trombo en forma organizada y tiene lugar el infarto agudo de miocardio. Lo previo, ese dolor que aparece y desaparece, se denomina angina inestable y es tal vez un signo de alarma muy importante al que tenemos que darle trascendencia. El peligro de tener placas blandas se ve atenuado por una droga que cambió la historia de la cardiología, que son las estatinas. Las estatinas son drogas que no solamente bajan la concentración de colesterol en sangre, sino que tienen un efecto que llamamos pleiotrópico, que va más allá de bajar el colesterol, que es el de
convertir a las arterias en más elásticas y estabilizan la placa para que no se rompa. Entonces la combinación de estatinas y aspirina en estos pacientes ha hecho que en el largo plazo esta placa se termine estabilizando y tenga mucho menos riesgo. Cuando a principios de los 2000 aparecen los primeros trabajos que hablan de regresión de la placa en manos de las estatinas, los cardiólogos que estábamos arrancando en esa época nos costaba un poco creer eso, y hoy, más de 20 años después, podemos ver que nuestros pacientes que tomaron estatinas desde ese momento, que eran pacientes portadores de enfermedad coronaria hace 24 años, ahora muchos de ellos están mejor que sus pares que tienen la misma edad, que no tomaron nunca estatinas porque no tenían enfermedad coronaria, porque en realidad estas drogas no solamente limpiaron sus arterias coronarias o sus carótidas, sino el resto de las arterias del cuerpo. Las estatinas en un porcentaje chico de los pacientes genera dolores musculares y bueno, por supuesto en ese caso ya es una contraindicación. De hecho, los chinos utilizaban el hongo rojo del arroz hace cientos y cientos de años para vivir más. Y a algunos chinos el hongo rojo del arroz les generaba dolores musculares. Los americanos en la década del 70 sintetizan las primeras estatinas, la denominan flavastatinas, de flavus, hongo, ¿no es cierto?, tomando un producto natural como era el hongo rojo del arroz de los chinos y lo transforman en un producto sintético para bajar nuestro colesterol.